Perfecto. Nada era comparable a esa satisfacción de admirar un trabajo correctamente ejecutado usando tus propias manos. Frente a Sukuna, el espectáculo de llamas ardientes se comenzó a hacer menos denso y majestuoso a medida que los restos de fuga se desvanecían en el aire. El viejo edificio, que solía ser un almacén abandonado, había sido reducido a nada más que escombros dispersos en los alrededores posterior a la explosión resultante entre la combinación de fuga y el gas dentro de la estructura. El fuego y el estallido en conjunto consumieron gran parte de lo que se hallaba dentro, dejando solo cenizas de cualquier cosa que tuviera una resistencia menor a la del metal. El hechicero exhaló, tan complacido como agotado. El dolor de sus heridas seguía siendo tan intenso como antes. Lo único que podía hacer al respecto era ignorarlo. La pérdida de sangre y el desgaste masivo que Fuga tuvo en su energía maldita hizo que se sintiera mareado. Lo bueno, el asesinato de Stein por parte suya lograría apaciguar sus ansias por volver a luchar a muerte por algún tiempo. A menos de que se le volviera a presentar la oportunidad de hacerlo. Mientras descansaba, Sukuna escuchó el claro sonido de pasos apresurados viniendo hacia él. Giró su cuello con pereza para ver de quién o qué se trataba, encontrándose con la vista del mocoso de pelo verde corriendo en su dirección. El cuerpo de Izuku se veía como antes, con ese extraño brillo y marcas en su piel al mantener el One for All al 5%. Justo detrás de él, Shoto seguía su ritmo, siendo acompañado por un grupo de héroes. ¿Cómo supieron que estaría aquí? Lo más probable sea que hayan seguido las marcas y rastros de cortes en las paredes y suelo que Stein y él dejaron antes de llegar al almacén hace algunos minutos atrás. Además, una explosión tan enorme y ruidosa como la que acababa de provocar era algo que difícilmente pasaría desapercibido. Mira nada más. ¿No es ese el hombre patético? Bromeó Sukuna, con una expresión inquietantemente tranquila y sarcástica, viendo que entre los recién llegados se encontraba el héroe número 2, Endeavor. Una visible vena de enojo se marcó en la frente del héroe de las llamas, intimidando sin querer a los otros héroes al verlo caminar con firmeza hacia el peligrosa, mientras el fuego en su cuerpo se hacía más prominente. «¿Cómo acabas de llamarme?», exclamó el héroe con molestia. «Maldito niño, no has cambiado nada de este». Sus palabras se detuvieron al acercarse lo suficiente al adolescente, pudiendo apreciar con más claridad su apariencia. Su cuerpo y ropa estaban ensangrentadas, e incluso podía ver directamente las profundas heridas de puñaladas que eran cubiertas por la tela de su traje. Resignado y recordándose a sí mismo que ahora tenía un tema más importante que tratar, el héroe decidió que volvería a dejar pasar por alto la insolencia del chico una última vez. ¿Te encuentras bien? No te muevas, deja que yo te cargue para que tus heridas no empeoren. Dijo uno de los héroes, acercándose al peligrosa apresuradamente. Detrás de los demás, Izuku y Shoto observaban con preocupación la condición de Sukuna. El asesino de héroes. ¿Dónde está?, cuestionó Endeavor, dando la espalda a todos para dirigir su mirada al desastre que la explosión causó en los alrededores. Sukuna apartó la mano de uno de los héroes que intentó sostenerlo, manteniéndose apoyado contra la pared e ignorando las preguntas que los héroes hacían sobre su condición. Estaba ahí dentro cuando todo explotó. Quizás había algún tipo de gas inflamable dentro o algo, y cuando usó su katana para bloquear uno de mis cortes, todo voló en pedazos. Explicó con una mentira, sonando lo suficientemente convincente para alguien que no parecía estar alterado por verse y estar tan lastimado. Es verdad. Las chispas que saltaron antes en el callejón cuando desvió tu corte con la katana. Mencionó Izuku. A pesar de que Sukuna estaba frente a él, vivo pero herido, no podía evitar sentirse mal por haberlo abandonado para poner a los demás a salvo. Cierto, pero aún no entiendo. ¿Cómo fue que terminaron llegando a este lugar en primer lugar?, preguntó Shoto, dirigiendo su atención a lo mismo que su padre veía. Dando un análisis superficial a las consecuencias que la explosión tuvo. El asesino de héroes seguro quiso matarte en un lugar apartado para prevenir el cruzarse con nosotros. Opinó Endeavor con severidad, girándose para volver a mirar al grupo de héroes y a los tres estudiantes. No tenemos la certeza para asegurar algo por el momento. Contactaremos a la policía, y estableceremos un perímetro de 1 kilómetro a la redonda en caso de que lograra escapar. Explicó con un tono autoritario, haciéndole una señal a Shoto para que lo siguiera mientras se preparaba para iniciar con la búsqueda preventiva de Stein de forma inmediata. Mis asistentes y yo acordonaremos la zona. Aquellos condones no aptos para el combate, escolten a esos 2 chicos hasta las calles para que puedan esperar a que llegue la ambulancia para ser atendidos.
En una de las zonas más apartadas y desiertas de Josu, una figura se tambaleaba avanzando con pasos erráticos. Un cadáver negándose a caer, su cuerpo completamente dañado a un nivel inhumano, cubierto de quemaduras que dejaban expuestos los tejidos por debajo de su piel, un brazo y la lengua faltantes. Y lo único que lograba mantenerlo despierto, a pesar de ese estado tan deplorable, era la combinación del dolor insoportable y la adrenalina que su sistema seguía bombeando desesperadamente. Si no hubiese obligado a que su cuerpo reaccionara para moverse en el último momento, saltando hacia uno de los ventanales cuando esa flecha de fuego fue lanzada, seguro que hubiera sido consumido y calcinado totalmente. Eso no significaba que sobrevivir fuera mejor. El dolor en sus esfuerzos por aferrarse a la vida, iban acompañados de una incertidumbre y un leve temor por no comprender qué clase de cosa era ese monstruo con cabello rosa. Stein tosió con un sonido áspero y desgarrador. Sus pulmones se sentían absolutamente secos, y con un constante ardor que lo hacía sufrir con cada respiro moribundo que tomaba. El fuego fue tan intenso, incluso si no lo alcanzó directamente, que terminó por cauterizar el corte en su brazo, deteniendo su hemorragia. Las piernas del asesino fueron incapaces de seguir sosteniendo su peso, y se derrumbó al suelo con un ruido seco. Su visión nublada, y su respiración agitada, hacían que el mundo entero diera vueltas desde su percepción. Pero no podía permitirse morir aquí. No así. No si no era a manos del símbolo de la paz. Tenía que salir de esta situación sea como sea, no importaba el tiempo que le costara, debía asegurarse de corregir la corrupta y podrida sociedad de héroes farsantes que tanto había. Pasos. El sonido de pisadas ocasionadas por dos personas dirigiéndose a él, sacaron a Stein de su monólogo interno. El asesino levantó la cabeza con las últimas fuerzas que pudo reunir. Si se trataba de algún héroe o persona, tal vez tendría la oportunidad de salvarse. Vaya, vaya. Apenas y casi no te reconozco. ¿Eres tú, asesino de héroes? Habló una de las voces, caminando hacia el extremadamente herido Stein, deteniéndose justo frente a él y bajando la mirada para verlo mejor. Pero qué afortunados somos. Lo único que quería era que Kurohiri recuperara a uno de nuestros Nondus, y al final, terminamos presenciando una pelea muy interesante. Stein intentó responder, pero solo logró soltar sonidos bajos y entrecortados, meros gorgoteos débiles. Sin lengua, y aún peor, sin fuerza, era todo lo que podía hacer. ¿Qué es lo que estás diciendo? No puedo entender nada de lo que tratas de decir. Se burló Shigaraki, fingiendo interés mientras bajaba un poco la mano que siempre usaba para cubrir su rostro, con el fin de poder apreciar mejor cómo Stein se retorcía agonizantemente en el suelo. No creo que vayas a seguir necesitando esta cosa. Agregó, agachándose y tomando la venda quemada que Stein usaba como antifaz para cubrir parte de su cara, quitándola del camino para poder ver mejor su expresión de dolor y frustración. Míralo bien, Kurohiri. Esa es la cara de alguien que se creía capaz de cambiar la sociedad por sí solo. Prosiguió Shigaraki, tomando una foto de la cara descubierta de Stein, para poder darle un buen uso más tarde. Tomura Shigaraki, no tienes razones para burlarte. A pesar del cómo se encuentra ahora, las acciones del asesino de héroes sí tuvieron repercusión en cada uno de los lugares en los que estuvo. Intervino Kurohiri, inspeccionando los alrededores con la mirada para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Shigaraki resopló levemente como respuesta, volviendo su atención al moribundo asesino en el suelo. No importa qué es lo que haya logrado, Kurohiri. Contestó, quitándose la mano que le cubría la cara por completo, mirando al asesino de héroes directamente a los ojos con una sonrisa apática y algo infantil. Quería preguntarte cuál es la diferencia entre tú y yo. Dijiste que yo solo destruía sin convicción, y al final resultó que fuiste derrotado por alguien que también actúa sin convicción alguna. ¿Y quieres saber otra cosa? La sonrisa de Shigaraki se amplió, moviendo su mano hacia la cabeza de Stein. Toda esa convicción que tanto decías tener. La tomaré, y la usaré a nuestro favor. Si resultó que no pudiste proteger tus propios ideales. Porque debería importar si los tomo y los uso para hacer lo que a mí me plazca. Su mano hizo contacto con la cabeza del asesino. Te dije que tendrías que hacerte responsable por la herida que me hiciste. Exclamó por última vez, activando y usando su peculiaridad. Stein no podía hacer nada para defenderse o luchar, solo quedarse ahí. Sufriendo de dolor e impotencia mientras sentía como su cabeza comenzaba a descomponerse a causa del don de Shigaraki. Nunca pensó que su búsqueda por erradicar y liberar a la sociedad de héroes falsos terminaría debido a las manos de alguien como él. El resto de su cuerpo sufrió el mismo destino, descomponiéndose hasta que no quedó nada de lo que alguna vez fue el asesino de héroes.
Luego de eso, Shigaraki se enderezó y volvió a colocar la mano que usaba para cubrirse el rostro en su lugar. Kurohiri, ya terminamos aquí. Vámonos. El villano de la niebla estuvo de acuerdo, creando un portal detrás de ambos. ¿No crees que pudimos haberle dado un mejor uso al cuerpo del asesino de héroes? El maestro hubiera estado complacido de que le lleváramos un espécimen como él en el cual pudiera trabajar. Idiota, apenas quedaba algo de él para reutilizarlo luego de lo que le hicieron. Respondió Shigaraki, deteniéndose antes de cruzar el portal para voltear y mirar en dirección a la columna de humo que seguía elevándose desde los restos del almacén a varias calles a la distancia. ¿Estás contento con los resultados de hoy, Tomura Shigaraki? Volvió a cuestionar Kurohiri, siguiendo la vista de Shigaraki para mirar en la misma dirección. Sí, hoy aprendimos bastante sobre ese chico. Pero no podremos saber nada hasta mañana. Olvídate de los otros Nobus, con esto. Habló Shigaraki, viendo la foto de Stein en su teléfono. Podré destruir y cambiar todo lo que no me gustaba del asesino de héroes. Concluyó, entrando en el portal junto con Kurohiri. El lugar quedó en un profundo silencio que solo era interrumpido por las ocasionales sirenas de ambulancias y patrullas de policía en el fondo. Al día siguiente. Oh, son ustedes. Chicos, ¿qué hacen aquí? Creía que las visitas estaban prohibidas. Preguntó Ida con extrañeza, acomodándose para sentarse en el borde de su cama de hospital en lo que sus ojos se posaban en Izuku y Shoto, quienes acababan de entrar en la habitación vistiendo sus trajes de héroe. En la cama del lado opuesto, Sukuna estaba recostado relajadamente mientras miraba al techo blanco con aburrimiento. Su brazo, torso y parte de su cuello estaban vendados, pudiendo notarse debajo de la bata de hospital que vestía al igual que Ida. Sí, están prohibidas. Pero nos pidieron que viniéramos aquí por otra razón. Respondió Shoto calmadamente, avanzando junto al peliverde hasta que ambos estuvieron de pie en medio de las camas de Ida y Sukuna. Las miradas de los tres chicos se dirigieron a la puerta, desde donde entraron tres héroes. La heroína Conejo Mirko, Gran Torino y el héroe normal, Manual. Aunque Izuku la notó antes de entrar en la habitación, todavía no podía creer y evitar emocionarse por ver a una de las heroínas más fuertes y famosas en el mismo lugar que ellos. ¿Sería grosero si le pedía un autógrafo? Menos mal que ya estabas despierto, idiota. Te ves del asco. Comentó Mirko, regalando una mirada algo enfadada al peligrosa. Sukuna dirigió su vista por un instante hacia ella, rodeando los ojos antes de volver a mirar al techo para evitar prestarle atención a la coneja. Lamentamos irrumpir de esta forma. El descanso sería lo más adecuado que ustedes dos necesitan en un momento como este, pero queríamos que todos estuvieran reunidos para resolver este tema de una sola vez. Explicó Gran Torino, haciéndose a un lado y permitiendo que una cuarta persona entrara en la habitación de hospital. Era un hombre alto, vistiendo un traje negro formal, pero sin duda lo primero que resaltaba de su apariencia era la cabeza de perro que tenía en lugar de una normal. Él es el jefe de la policía de Osu, Kenjitsu Raigamare. Al reconocerlo, Ida se puso de pie inmediatamente. Izuku y Shoto no tardaron en hacer una reverencia respetuosa al igual que su compañero para saludar al oficial. Por otro lado, Sukuna se quedó acostado en su cama, solo habiéndole dado una mirada al hombre por su cabeza de animal. Ustedes deben ser los jóvenes que enfrentaron al asesino de héroes. Habló el agente de la ley, haciendo un gesto con la mano para que los estudiantes dejaran las formalidades de lado por ahora. Sukuna decidió ponerse un poco más cauteloso al escuchar que el tema de Stein fue traído a la conversación. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Dijo el peligrosa, girando un poco el cuello para ver al cabeza de perro directamente. No hubo rastros del asesino de héroes luego de la explosión del almacén. Inspeccionamos toda la zona circundante, junto con los restos del lugar donde ocurrió todo, pero no hallamos nada que pudiera dar una pista de qué fue lo que pasó con él. Informó Kenji, alternando su atención entre los aspirantes a héroes hasta que miró al peligrosa. Luego de una investigación sobre esa zona, se descubrió que ese almacén solía ser utilizado como una especie de mini fábrica industrial, y que dentro de ella se dejaron varias cosas como productos químicos y otros materiales inflamables posterior a que los dueños quebraran en su negocio. Tuviste mucha suerte de haber salido de ahí antes de que la explosión ocurriera. Explicó el hombre, enfatizando sus últimas palabras para hacer una pausa y permitir que los adolescentes procesaran todo antes de seguir. En el caso de Stein, no podemos decir lo mismo. El asesino de héroes fue oficialmente declarado como fallecido al no tener algo que indicara lo contrario.
La explosión resultó ser demasiado fuerte como para atribuirla únicamente a la acumulación de gases en un espacio cerrado, por lo que se evacuaron los alrededores en caso de que existiera un factor externo que alimentó la explosión. Ida apretó su puño sano con una mezcla de alivio y cierto toque de felicidad al enterarse de la muerte del hombre que lastimó a su hermano. Izuku tragó saliva con nerviosismo. Shoto mantuvo una expresión calmada pero seria. Sukuna disimuló un suspiro y volvió a relajarse en su cama. Bien, eso significaba que Fugashi hizo correctamente su trabajo, y terminó por eliminar cualquier posible prueba. Al notar el lenguaje corporal del peligrosa y malinterpretarlo, el jefe de la policía prosiguió. Pero que alguien perdiera la vida en lugar de enfrentar la justicia como debería ser, no es algo que se deba tomar como una victoria. Ustedes, como estudiantes de la UA, deben saber que hay regulaciones y normas para que nadie use sus dones como armas. Aunque hayan luchado contra el asesino de héroes, que individuos sin aprobación usen sus dones para dañar a otra persona sin supervisión es una violación muy grave. Las reglas dictan que ustedes cuatro, junto con los héroes Endeavor, Mirko, Manual y Gran Torino deben ser castigados severamente de acuerdo a la ley. Anunció el cabeza de perro. Los tres estudiantes, además de Sukuna, tuvieron reacciones distintas pero similares. Indignación, desconcierto y cierto arrepentimiento. Shoto fue quien alzó su voz primero que nadie para quejarse. Espere un momento, si Ida no hubiera intervenido, Native pudo haber muerto. De no ser por Midoriya, los dos habrían muerto. Y si Sukuna no hubiera estado ahí también, entonces todos habríamos muerto. Nadie sabía que el asesino de héroes aparecería. ¿Acaso está diciendo que debimos seguir las reglas y dejar que murieran? Protestó el chico mitad y mitad con molestia, moviendo su mano en un gesto hacia la dirección del peligrosa. Incluso uno de nosotros tuvo que arriesgar su vida más que el resto, solo para que lográramos tener una oportunidad de sobrevivir. Izuku e Ida intentaron calmarlo. El hechicero solo se mantuvo en silencio con su expresión neutra pero atenta en caso de que algo terminara tornándose acusatoriamente en su contra. ¿Entonces crees que está bien romper la ley, siempre y cuando sea por un beneficio propio? Respondió el hombre, sin inmutarse por el estallido de emociones del estudiante. Haciendo que el chico mitad y mitad se sintiera más indignado. ¿Acaso no es el deber más importante de un héroe el salvar a las personas? Exclamó Shoto, alzando la voz. Kenji sacudió la cabeza levemente. Y es precisamente eso por lo que todavía no eres un héroe. Es obvio que ni la UA, ni Endeavor, te han enseñado lo suficiente. Dijo el cabeza de perro, colmando la paciencia de Shoto, quien comenzó a caminar hacia él con enojo. Pero antes de que lograra acercarse demasiado, Mirko se interpuso en su camino y lo detuvo, poniendo su mano firmemente contra su pecho. Wow, wow, wow. Alto ahí, niño. Deja que termine. Ordenó la heroína, dándole una mirada severa al estudiante de cabello bicolor. Todo lo que he estado diciendo, es la declaración oficial de la policía. Pero, el castigo solo sería aplicado si esto saliera a la luz pública y la gente se enterara. Puede que aplaudan su valentía y coraje, aunque entonces no podrían evitar el castigo. Sin embargo, y aunque esta opción sea deshonesta, si no hiciéramos nada de esto público, la explosión y las llamas indicarían que Endeavor fue quien acabó con el asesino de héroes, y la presencia de Mirko en Hosu serviría como respaldo de su deceso, permitiendo que todo acabe ahí. Señaló el hombre, manteniendo una actitud formalmente serena. De esa forma, esta infracción desaparecería, y omitiríamos que ustedes tres participaron de la pelea contra él. No obstante. Hizo una pausa, mirando específicamente al peligrosa. Ya que tú eres el único testigo de los momentos finales del asesino de héroes, además de ser quien mayor participación tuvo en el combate. El castigo debería ir principalmente enfocado en ti, por lo que no podríamos excluir completamente tu participación en el reporte que se hará al respecto. En cambio, solo podremos reducirla al mínimo, y en ese caso nadie sabría la magnitud de lo que conseguiste al sobrevivir a eso, chico. Ustedes deciden, y en lo personal, no me gustaría castigar a un joven héroe tan prometedor por un error que le costó sangre, cicatrices y casi su propia vida. Ida, Shoto e Izuku asintieron en acuerdo. Por lo que la atención se fijó en el peligrosa para esperar su respuesta. Me da igual. Lo que sea que me cause menos problemas. Comentó Sukuna, con cero importancia real en el asunto. Mirko entonces se acercó a él, mirándolo con desaprobación. Aún así me van a Digo. Nos van a castigar por culpa de ustedes, y más específicamente, tuya. Recalcó la heroína, sonando tan molesta como pudo.
Aunque en realidad, le daba igual toda la parte de no poder seguir enseñando. A causa de ti no podré seguir ejerciendo como maestra. ¡Ay, qué pena! Agregó con un suspiro dramático, intentando sonar como si de verdad fuera una responsable encargada de pasantías frente a los héroes y al jefe de la policía. Es culpa tuya por tener las piernas tan cortas y no poder seguirme el ritmo. Contestó Sukuna, haciendo que la expresión de Mirko se endureciera con irritación. La heroína lo sujetó rápida y firmemente por el cuello usando su brazo, ahorcándolo sin tanta fuerza. Solo queriendo liberar un poco de su enojo y frustración por las estúpidas acciones y actitud del mocoso con cabello rosa. Ejem. Sé que puede no parecer justo. No recibirán el reconocimiento de una hazaña como esta, pero quiero que sepan, que como otro protector encargado de mantener la paz, tienen mis más sinceros agradecimientos. Especialmente tú, Sukuna, el futuro puede verse más brillante con personas tan fuertes, valientes y dedicadas como tú luchando del lado de la justicia. Interrumpió el jefe de la policía, haciendo una reverencia para todos los estudiantes. Mirko contuvo una risa ante eso. Como sea. Dejaremos tu paliza para después, gran y valeroso héroe. Bromeó con sarcasmo, finalmente soltando al enojado adolescente de la llave que hizo en su cuello, alejándose de su cama de hospital. Sukuna había empezado a considerar seriamente el tomar a la coneja por sus orejas y darle una lección para que dejara de hacerse la graciosa con él. Los dos villanos que fueron arrestados durante los disturbios de la ciudad de Hosu son de orígenes e identidades desconocidas. A juzgar por sus apariencias, y por dos personas que testigos afirman haber visto cerca del lugar del incidente, se ha teorizado que podrían estar relacionados con la organización criminal conocida como la Liga de Villanos, quienes fueron los que atacaron la academia el mes pasado. Informó uno de los comentaristas en las noticias. Las imágenes que pasaban iban desde los desastres causados por los Nondus, hasta los restos destruidos del almacén. Tras el anuncio de la muerte del asesino de héroes Stein, supuestamente por una explosión accidentalmente causada por el actual héroe número 2, Endeavor, una fuente anónima no ha parado de filtrar información respecto a él en internet. Desde su identidad real como Chizo Miyakaguro, hasta diversos sucesos que marcaron un antes y después en su vida. La voz de la otra presentadora estaba acompañada por las imágenes cambiantes de documentos o registros de la vida del asesino. Además, la filtración sugiere y parece dejar en claro que Stein tenía vínculos con la anteriormente mencionada Liga de Villanos. A partir de eso, la opinión pública ha estallado en debates y teorías. Algunos intentan comprender que lo llevó a arrebatar la vida a héroes, o como él los llamaba, farsantes. Su forma de ver las cosas como dignas e indignas parece haber cautivado a las personas que opinaban de formas similares, aunque no tan extremas. ¿Qué significa esto para el futuro? El día de hoy indagaremos sobre. La pantalla se apagó de golpe luego de que Kurohiri presionara el botón del control remoto. Todos se lo creyeron y están hablando sobre nosotros. Aunque los gnomos no estén en primera plana, conseguimos recuperar el protagonismo que el asesino de héroes nos había estado robando. Dijo Shigaraki complacido consigo mismo, cerrando el periódico que estaba leyendo. Aprovecharse del legado de un muerto es tan gracioso. ¿No estás de acuerdo, Kurohiri? Los médicos quedaron asombrados al presenciar el progreso en la recuperación del estudiante. Les hubiera encantado que se quedara un tiempo más en el hospital, para seguir haciendo análisis y exámenes en él, que les ayudarán a comprobar cuál era el motivo de su alta resistencia a distintos fármacos y medicamentos como la anestesia, los cuales se le administraron e inyectaron durante su estancia para ayudar a su tratamiento, pero el joven de cabello rosa se negó rotundamente cada vez que se le pidió. Apenas se le dio la oportunidad de darse de alta, Sukuna la tomó, y se fue tras 2 agobiantes días en los que solo tuvo la mala suerte de comer la horrible comida típica de un hospital. ¿Qué carajo crees que haces aquí? Reclamó Mirko con confusión, viendo cómo el peligrosa pasaba a través de las puertas del gimnasio con normalidad. Como si no hubiera estado en el maldito hospital por perder mucha sangre hace tan solo 48 horas. No puedo. El hechicero se veía saludable, y hasta cierto punto estable. El hecho de que siguiera sin darle importancia a nada de lo que la heroína dijera era una buena y mala señal al mismo tiempo. Qué alegría ver que te encuentras bien. Habló Hana, saliendo desde detrás del escritorio de la recepción para dirigirse al estudiante con una expresión aliviada y con tintes de preocupación. Mirko fue muy vaga cuando le pregunté sobre cómo estabas. Agregó, dirigiéndole una mirada con algo de enojo a la heroína conejo.
Mirko no dijo nada, y simplemente miró hacia otro lado haciéndose la tonta. Como sea, supongo que debes haber venido a buscar y llevarte tus cosas. Comentó Mirko, sin voltearse para ver al adolescente o a la otra mujer. Deberían estar en el quinto casillero de los vestidores. Ve por ellas y lárgate a descansar de una vez. Ya me has causado suficientes problemas y molestias por una semana. No te confundas. El peligrosa se acercó desde detrás. Mirko hizo un sonido de confusión y sus orejas se movieron al escuchar los pasos del chico. Cuando la heroína se volteó, un fuerte golpe en su mejilla hizo que diera un par de pasos hacia atrás y se tambaleara ligeramente. Solo volví porque necesito a alguien que pueda aguantar mis golpes sin llorar. Y resulta que la candidata perfecta está justo aquí. Mocoso de mierda. Parece que hace falta más que un par de apuñaladas para hacer que cambies tu maldita actitud engreída. Mirko sonrió ferozmente, apretando los puños. No malinterpretes las cosas. Recién salido del hospital o no, siempre estaré aquí dispuesta a darte una paliza si lo pides amablemente. Hannah se frotó los ojos con frustración y resignación, viendo cómo la heroína conejo se lanzaba contra el estudiante. Estos dos eran un dolor de cabeza enorme, realmente no le pagaban lo suficiente para aguantarlos. Si seguía este camino, seguro que terminaría teniendo canas antes de cumplir los 35. Luego del carrusel de emociones que fue esa semana, las pasantías llegaron a su fin. Y Mirko tuvo que pagar todo el equipamiento que se dañó durante su estadía en el gimnasio. Ja. Bakugo, es en serio. Se rieron Zero y Kirishima al mismo tiempo. Ambos adolescentes se burlaban del estúpido peinado que el rubio explosivo tenía a causa de Besgeanist. Las palabras emocionadas de los estudiantes al relatar cómo fueron sus experiencias y las cosas que hicieron en sus pasantías llenaban el salón de clases. Algunos hicieron cosas más interesantes que otros y viceversa. Sukuna se recostó en su silla con aburrimiento, mirando al techo en silencio sin nada que hacer. Su momentánea tranquilidad fue interrumpida por la molesta voz de uno de los mocosos. Oye, Sukuna. Sin bajar la vista para ver de quién se trataba, Sukuna se quedó en silencio. Mineta tomó eso como una señal para continuar. Amigo, es cierto que tuviste tu pasantía con Mirko. Eso es tan genial. Por favor, tienes que decírmelo todo. Ella te estranguló con sus muslos. ¿Cómo huele? Tocaste sus orejas, y si es así, son suaves. La viste haciendo ese otro tipo de cosas que los conejos aman hacer. El enano pervertido siguió bombardeando al peligrosa con más preguntas de ese estilo. Aunque más que preguntas, en realidad sonaban como fantasías que siempre había tenido en mente. Mineta, creo que eso es suficiente. Interrumpió Tsuyu, usando su lengua para golpear al pervertido en la nuca. Sukuna debe estar agotado. Ribbit. Creo que lo mejor para él sería que lo dejáramos en paz para que descanse. ¿Oh, lo dices por el asesino de héroes, no? Preguntó Kaminari. Al oír el tema del que comenzaron a hablar, algunos de los otros estudiantes se amontonaron alrededor del escritorio del peligrosa. Eso sí que debió ser aterrador. Pero nos da mucho gusto que sigas con vida. Agregó el chico eléctrico con una sonrisa. Por un momento, Kaminari pensó en darle una palmada amistosa al otro chico en la espalda, aunque al considerarlo detenidamente, decidió que no sería la mejor de las ideas. Es una suerte que Endeavor y Mirko estuvieran en Josu al mismo tiempo. Apuesto a que el asesino de héroes no tuvo ninguna oportunidad contra dos profesionales así. Dijo Hagakure, dando un pequeño brinco feliz. ¿Escucharon en las noticias lo que hablaban de él? Dicen que tiene una conexión con la Liga de Villanos. Mencionó Ojiro, rascándose el cuello con nerviosismo. ¿No les da miedo pensar que una persona así pudo haber venido a la USJ en aquella ocasión? Tienes razón en eso, me da escalofríos de solo pensarlo. Pero si viste el vídeo que subieron a internet. Al saber todo lo que hizo, se nota que era alguien tenaz, de cierta forma, ¿no hace eso que sea al menos un poco genial? Izuku quiso interrumpir a Denki por decir algo como eso frente a Sukuna herida, pero el peligrosa se le adelantó. Él era patético y débil. Aclaró Sukuna secamente, sin moverse de su posición aburrida en su asiento. La mayoría de la clase dirigieron su atención con interés al hechicero por escucharlo hablar. ¿Crees que era alguien genial? Que tuviera ideales no significa nada. Al final no importó qué tan tenaz pudo ser, carecía de la fuerza o poder para conseguir lo que buscaba. Desperdició su vida y al final murió justo como vivió, creyendo que su existencia realmente era más importante de lo que en realidad fue. Ante las palabras tan extrañas de describir las cosas que tenía el peligrosa, el salón solo se quedó en silencio.
Todos pensarían que como mínimo, Sukuna hablaría con algo de respeto o tal vez incluso miedo de la persona que asesinó a tantos héroes, y con la que se encontró cara a cara, pero aquí estaba, sin siquiera cambiar su expresión de aburrimiento al hablar sobre Stein. Como todos saben, las vacaciones están por llegar. Pero, ¿no tendría sentido que descansen todo el mes y desperdicien ese valioso tiempo, o sí? Informó Aizawa desde el frente del salón, con un tono neutral y cansado. Es por eso que tendremos un campamento para entrenar. Toda, o bueno, casi toda la clase, saltó de sus asientos con entusiasmo ante lo dicho por su profesor. No pasó ni un segundo antes de que los jóvenes empezaran a hablar con felicidad y anticipación por lo que cada uno quería y esperaba que ocurriera en el campamento. Fue así hasta que Aizawa los hizo callar y volver a tomar asiento. Pero, aquellos que fallen y reprueben los exámenes finales tendrán que ir al infierno de la escuela de verano, advirtió el desaliñado hombre con severidad. ¿Tendría que soportarlos incluso en sus vacaciones? Claro que sí. Sin duda para el hechicero, esta escuela era una porquería. Varios días después. Bien, por hoy eso será todo. Recuerden que solo falta una semana para los exámenes finales. Espero que todos hayan estado estudiando, y aunque se supone que deban saber esto también, habrá un examen escrito y uno práctico, similar a los exámenes de admisión. Entrenen sus cuerpos y mentes por igual. Explicó Aizawa para finalizar la clase, retirándose del aula. El hechicero tenía su mejilla apoyada contra su puño, jugando desinteresadamente con su lápiz. Sukuna logró terminar en el puesto número 10 en los exámenes parciales, aunque siendo realistas, no era como si le importara tan siquiera un poco el llegar a alguno de los primeros lugares. Lo único que hacía el peligrosa para aprobar, era usar lo que recordaba de las clases, que aunque no era mucho, era suficiente para no ser considerado un mediocre total en los aspectos académicos. Durante el almuerzo de ese día, Sukuna estaba metido en sus propios asuntos mientras comía con una expresión levemente contenta en la cafetería. Izuku e Ida le habían insistido que se sentara junto a ellos y otros miembros de la clase 1A, quizás para hablar sobre lo que pasó en Hosu, pero por razones más que obvias, el peligrosa los rechazó. Sentado solo en una mesa más apartada que las demás, el hechicero podía darse el gusto de comer tranquilamente. ¿O no? Ah, qué extraño ver que estés tan solito. ¿Sabes? Escuché que te encontraste con el asesino de héroes. Una voz se escuchó desde detrás de Sukuna, pero el peligrosa no se tomó la molestia de voltear, y simplemente siguió comiendo. Al igual que en el festival deportivo y en la USJ, parece ser que eres el miembro de la clase a que más sale lastimado en cada ocasión que algo sucede. Si no lo supieran mejor, incluso podría decir que estás pidiendo a gritos que te den atención. Comentó Monoma, caminando con su bandeja de comida en las manos hasta que estuvo de pie a un lado de Sukuna. El rubio de la clase B miró al peligrosa con una expresión sardónica. ¿No crees que es aterrador que este tipo de cosas siempre sean atraídas por ti? ¿Qué es lo que pasaría si, a causa tuya, todos terminamos metidos en tus problemas y acabamos siendo víctimas inocentes? Agregó, sacudiendo levemente la cabeza. Al no obtener una respuesta por parte del otro chico, Monoma resopló en voz baja con cierta diversión, y decidió irse para volver a su propia mesa. Aunque, antes de hacerlo, intentó golpear la cabeza del peligrosa con su codo para hacerlo pasar como un accidente. Con el único propósito de molestar un poco más. Pobre de él. ¿Cómo podría saber que molestar a Sukuna mientras está comiendo es una regla crucial que nunca se debe romper? El hechicero levantó una mano y atrapó el codo del rubio antes de que consiguiera golpear el costado de su cabeza. Con un rápido y brusco movimiento, se puso de pie y agarró a Monoma por el cuello, procediendo a estrellarlo contra la mesa. Toda la cafetería quedó en un silencio tenso por la repentina muestra de violencia por parte del peligrosa. Monoma era quien más sorprendido estaba, además de tener cierto pánico marcado en sus ojos. Lo último que espero era que Sukuna reaccionara de esta forma, mucho más considerando que estaban en público, es por eso que asumió de forma errónea que conseguiría salirse con la suya si lo molestaba un poco. Hey. Lo lamento. No. No volveré a intentar. Murmuró Monoma con la voz entrecortada, sujetando la mano que Sukuna tenía sobre su cuello para intentar apartarla. Era aterrador para el rubio meter en su cabeza que tan increíblemente más fuerte era el peligrosa físicamente a comparación de él. Sukuna escuchó los susurros y miró de reojo como todos los estudiantes le dirigían miradas, y aunque en verdad le hubiera encantado romperle la nariz a este mocoso por segunda vez, al final decidió soltarlo. Hoy no estaba de ganas para ser regañado por el vagabundo o alguno de los otros profesores.
Mucho menos por la rata, oso, o lo que sea que fuera el director. El hechicero sacudió su ropa para quitar algo de la comida que le cayó encima y se retiró. Monoma cayó al suelo de rodillas y tosió varias veces, frotándose el cuello con cuidado. Kendo, quien al igual que toda la cafetería había presenciado la escena, se apresuró para llegar a un lado de Monoma y asegurarse de que se encontrará bien. La chica se mostraba preocupada, pero también algo molesta con Monoma. ¿Por qué no aprendía? Desde lo del festival deportivo debería haberle quedado claro que debería cambiar su actitud, y sin embargo eso no lo detuvo de ser un idiota y meterse con el chico de la clase a pesar de las advertencias. Lo único que Monoma dijo en su defensa, fue que Sukuna estaba demente. Desde sus respectivos lugares, el resto de los miembros de la clase 1A veían con desconcierto el cómo Sukuna se iba de la cafetería con una expresión gruñona. Una vez más, su comida fue interrumpida y arruinada. Luego de que transcurriera una semana completa, y los 3 días exclusivamente enfocados en los exámenes escritos, el día en que los exámenes prácticos se realizarían finalmente llegó. Toda la clase 1A se encontraba reunida y vestida con sus trajes de héroe. Frente a ellos, sus profesores se habían reunido de igual forma. De acuerdo. Ahora dará inicio el examen práctico. Si quieren ir al campamento, recuerden, no cometan errores estúpidos. Advirtió Aizawa, escaneando solo por el lenguaje corporal el que tan preparados se mostraban sus alumnos. Seguro que vamos a pelear contra robots. Celebro caminar y con una sonrisa contenta y confiada. A su lado, Mina hizo lo mismo al pensar que el examen práctico sería tan fácil como destruir un par de máquinas y ya. En eso se equivocan, por varias razones, el examen será distinto a partir de ahora. Informó el director Nezu, saliendo sorpresivamente desde el interior del arma de captura que Aizawa llevaba enrollada en su cuello. Decidimos darle prioridad al combate y el trabajo de héroe, para que puedan aprender cómo es una batalla real y de esa forma logren estar preparados. Explicó la pequeña criatura, bajando con cuidado desde el hombro del héroe desaliñado con ayuda de 13. A lo que queremos llegar, es que formarán equipos y pelearán juntos contra uno de sus profesores. Agregó Present Mic. Las expresiones de los estudiantes cambiaron enseguida tras oír esta nueva información. Además, los equipos y contra quién se enfrentarán ya fueron decididos. Yo mismo me encargué de elegirlos basado en varios factores, incluyendo rendimiento, estilo de lucha y relaciones personales. Los equipos serán los siguientes. Primero, Todoroki y Yaoyorozu harán equipo contra mí. Segundo, Midoriya, Sukuna y Bakugo serán otro equipo, estos 3 tendrán como oponente a este pro. Con una entrada típica de él, Olmig cayó desde el cielo, aterrizando frente al resto de profesores con su imponente figura alzándose sobre los estudiantes. Su oponente voy a ser yo. Izuku y Bakugo intercambiaron miradas visiblemente sorprendidas, incluso enojo en el caso del rubio explosivo, algo contrario al peligrosa, quien simplemente atinó a sonreír con satisfacción. Por fin, un reto que lo hiciera esforzarse. Si lo que quieren es vencerme, tendrán que trabajar muy bien para cooperar entre ustedes. Algunos días antes de los exámenes, el director Nezu había convocado a todos los profesores de la UA para tener una reunión respecto a los exámenes finales, y si deberían mantenerlos o hacerlos de la misma forma que en los años anteriores. Snipe fue uno de los que argumentó que el poner a los estudiantes a luchar contra los robots del examen de admisión sería demasiado sencillo, cosa con la cual varios de los profesores estuvieron de acuerdo. La opción por la que estaban optando ahora, era la de que los estudiantes lucharan directamente contra ellos mismos, pero la incertidumbre de la evidente desventaja que la gran mayoría de los jóvenes tendría era evidente, incluso si estaban en equipos. Sin embargo, el director Nezu decidió que, la mejor forma en que los estudiantes estuvieran preparados para las futuras dificultades y batallas que enfrentarían, era presionándolos para que se lograran fortalecer tanto como pudieran. Con todos los profesores estando de acuerdo con esa manera de pensar, Aizawa tomó varios papeles que contenían la información de cada uno de los miembros de la clase 1A para empezar a repasar y decidir los equipos. Luego de que se formara el primer equipo integrado por los 2 estudiantes que entraron por recomendación, el héroe desaliñado pasó con el siguiente. Siguen Midoriya y Bakugo. Originalmente tenía planeado que ellos 2 fueran un solo equipo, el cual se enfrentaría a All Might. Comentó Aizawa, mirando por un instante al héroe número 1 antes de proseguir. Ellos no estarían juntos por las notas o habilidades que tienen, sino porque se llevan muy mal entre sí. Aunque luego surgió otro inconveniente.
Hizo una pausa, buscando y tomando un archivo en específico para levantarlo y enseñárselo a todos los presentes. Ryomen Sukuna. Por sí solo y viéndolo de forma totalmente objetiva, él está por encima del resto de sus compañeros de clase. Ha mostrado ser extremadamente persistente y tenaz, aunque tiene ciertas tendencias que podrían ser catalogadas como violentas e innecesarias. Explicó el profesor, notando que la mayoría de sus colegas asintieron en confirmación. Logró resistir el don de Midnight, incluso si solo fue por unos segundos. Según lo informado por Asui, Midoriya, Mineta, y otros de los estudiantes, Sukuna resistió un enfrentamiento contra el gnomo de la USJ sin obtener alguna herida permanente, a pesar de que ese villano era uno que seguramente nadie más que All Might podría haber derrotado. Entrenó con la heroína número 6 del actual top de héroes en Japón, Mirko, y volvió en una sola pieza. Y, según lo que la policía de Hosu nos informó, y que omitieron en el informe oficial, él tuvo una pelea prolongada contra el asesino de héroes, estando solo y consiguió prevalecer para sobrevivir. Puede que si lo ven de alguna forma retorcida, se podría decir que Sukuna ganó esa pelea, ya que él sigue con vida y Stein no. Luego de que Aizawa listara las cosas logradas por el estudiante de cabello rosa, los profesores no sabían con exactitud qué decir. Tampoco había algo que objetar. Porque bueno, eran verdad. El héroe entonces continuó. Incluso para algunos de nosotros, el enfrentar a Sukuna de forma directa podría ser complicado. No solo por su don, que por sí solo ya es bastante peligroso al no ser usado con cuidado. Tal y como se vio luego de que Neitomonoma de la clase 1B lo copiara y usara en contra del propio Sukuna, sino que, además, debemos tener en cuenta que ha demostrado capacidades físicas anormales y que van más allá de lo común para alguien que carece de un don que pueda amplificar sus movimientos físicos. En un principio creía que lo mejor sería que yo fuera quien se enfrentara a él durante el examen práctico, de esa forma podría borrar su don y someterlo, pero al tratarse de un examen en equipos, no podría garantizar el tenerlo atrapado por mucho tiempo. Y por todo lo que ha enseñado hasta este punto, Sukuna no es el tipo de persona al que le tiemble la mano al momento de utilizar su don. Es por eso que, este será uno de los dos equipos que estarán compuestos por 3 personas. Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Ryomen Sukuna, ellos 3 van a enfrentarse a ti, All Might. Los 2 primeros para que mejoren sus relaciones personales, y en el caso del tercero, será porque All Might es el obstáculo más adecuado y acorde a él. ¿Alguien tiene algo que agregar? Aizawa miró e inspeccionó las reacciones y expresiones de sus colegas. Nadie cuestionó su decisión o el por qué la había tomado, así que el primer equipo de 3 estudiantes para el examen práctico oficialmente fue decidido. De vuelta al presente. El tiempo límite que tendrán para completar el examen son 30 minutos. Dijo Nezu, sacando unas esposas especiales de sus bolsillos para mostrarlas a los estudiantes. Su objetivo es ponerle estas esposas a su profesor, o que uno de ustedes consiga escapar del área en que realizarán la prueba. Esta vez su examen será lo más parecido posible a una batalla real. Deben pensar en nosotros como si fuéramos villanos reales. Menciono 13. Si creen que son capaces de luchar contra su enemigo con una buena probabilidad de victoria, enfrentarlo está bien. Pero, existirán situaciones en las que serán superados por un oponente superior en términos de poder, y en casos así, lo más inteligente que pueden hacer es huir. Agregó Aizawa, mirando brevemente al peligrosa sin decir nada antes de volver su atención al resto de estudiantes. Esta prueba nos mostrará cómo son sus capacidades para decidir y actuar en situaciones que se apeguen a la realidad. Pero seguro que con estas indicaciones solo piensan en que lo más sensato y la única opción que tienen es la de huir. Interrumpió All Might, buscando algo en su traje para posteriormente mostrarlo a los adolescentes. Es por eso que le pedimos al curso de apoyo que nos hicieran estas pesas ultra comprimidas. Explico, equipando las pesas en sus muñecas. Cargaremos cerca de la mitad de nuestro propio peso, eso debería darles una ventaja. Con ese incentivo se supone que consideremos plantarles cara. Comentó Sukuna, levantando una ceja y teniendo una sonrisa casi imperceptible. Quieren que los veamos como si fueran villanos, pero aquí están. Subestimándonos. No es subestimarlos, es poner un equilibrio a las cosas para que todo pueda ser justo. Contestó Aizawa, dándose la vuelta al igual que el resto de profesores para retirarse. Los que esperan sus turnos pueden ir a la sala de monitoreo para ver los demás combates, o pensar en estrategias de forma grupal. Decidan qué es lo mejor según sus propios juicios. Los profesores se alejaron de los estudiantes, entrando en el edificio. Bueno, chicos, creo que deberíamos
Izuku se giró para buscar a sus dos compañeros de equipo, pero tanto Sukuna como Bakugo estaban caminando en direcciones opuestas, alejándose de él. Izuku supo que las cosas serían así, al menos en este examen. Entonces creo que solo iré a ver el resto de enfrentamientos. Dijo en voz baja para sí mismo, dirigiéndose a la sala de monitoreo de los exámenes.